Muy buenas tardes, bienvenidos a las plataformas de Visión Política y Social y Visión Red. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Teciutlán, Puebla, para México y el mundo. Su servidor Carlos Martínez. Este día vamos a abordar un tema importantísimo para la sociedad mexicana, poblana, de la Sierra Nororiental y de la Perla de la Sierra, que es Teciutlán. El tema que hoy es de amplio interés social, es el análisis de la operatividad en los centros de rehabilitación social. Es un tema en el que se debe focalizar las familias mexicanas, poblanas y teciutecas. Todos tenemos que involucrarnos en la atención de quienes padecen alguna adicción en las diversas drogas o alcoholismo. Y también hay una diversidad de enfermedades que también se tratan a través de estos centros. Otro tipo de enfermedades, porque ya se amplió la gama de deficiencias humanas, cerebrales, mentales, emocionales, físicas. Entonces, pues se han abierto muchos centros con diferentes rubros. Unos funcionan bien, otros no tanto, otros están en la irregularidad, no cumplen con las normativas que se debieran para darle esa reinserción al paciente y que pueda integrarse a su núcleo familiar y a una sociedad. Y aún mejor, ser una persona productiva y propositiva que aporte a la composición social. Porque estamos en una enorme descomposición social y todo el mundo, toda la sociedad conoce de esto. Bien, con este preámbulo quiero decirles que me acompaña una experta en la materia, activista en pro derechos humanos y medioambientalista. Una profesional. Yo la verdad que me siento muy orgulloso de tenerla, teciuteca, bien preparada, y me refiero a mi amiga Efigenia Toledo Rodríguez. Efigenia, hola. Es un gusto tenerte nuevamente Igualmente. aquí en el foro de Visión. Gracias, aquí estamos para servirte. Muchas gracias. Sí. Mira, fíjate, comentarte que en Teciutlán, como en diferentes partes del país, hay centros de atención a gente que padece diferentes adicciones, como ya lo mencioné. Sí. Te invité para que me permitas conocer un poco, y a todos nuestros seguidores, quienes amablemente nos hacen favor de seguirnos, pues que nos pudieras poner en antecedentes y el contexto de todo esto, y cómo son las normativas, cómo debieran ser, para que realmente podamos hacer algo por estas personas, porque no hablamos nada más de jóvenes, sino pueden ser jóvenes, señoras, señores, viejitos, hasta niños, niñas, o sea, no perdona edad. Así es. Abarca, o sea, impacta a toda la sociedad, a pobres, a ricos, a ignorantes, a estudiados, a profesionistas, a campesinos, a transportistas, a políticos, a artistas. O sea, las adicciones no son propias de la pobreza. No. Así que, partiendo de esta exposición, te cedo el foro. Muchas gracias. Bueno, pues referente al tema que tú me preguntabas, que era muy importante que pudiéramos platicar acerca de la operatividad de los centros que existen en nuestro país, que son para tratar las adicciones, o también los que nosotros llamamos anexos, ¿no?, más comunes. Yo te quiero compartir algunos datos en México de la situación que actualmente tenemos nosotros en cuanto a esto. Se encuentran operando más de 3.500 centros de este tipo en nuestro país. O sea, son muchísimos, ¿no?, los que hay. Más de 70,000 personas se internan en estos centros. O sea, son demasiadas las personas que presentan este problema social, que es de los más
pues graves que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero ¿qué crees? Que solo 354 de estos centros que operan en nuestro país están debidamente regulados y reconocidos y cumpliendo con toda la normativa y la operación correcta que deben de tener. Estos centros que te digo, estos 354, están regulados por lo que es la CONADIC, que es la Comisión Nacional para las Adicciones. Ellos son los que te pueden regular para ver que las condiciones sean las aptas para poder tratar ahí a personas que tengan este problema de adicciones, ¿no? Entonces, son los indicados, ellos son de gobierno y tienen también representación en los estados. En los estados también está lo que se llama los CECAS, que son los centros estatales, que también son contra las adicciones, igual manejados por gobierno del estado, pero la gran demanda que hay actualmente ha hecho que estos centros no sean suficientes. Entonces tenemos muchísimos lugares, muchísimos centros operando, pero pues no todos están dentro de la normativa que debe de haber, ¿verdad? Sobre todo visto desde una perspectiva de derechos humanos, que es muy importante manejar para poder llevar un tratamiento eficiente a estas personas. Sería la base, la perspectiva de derechos humanos, porque, digo, si me permite, sí. Ifigenia, están tratando con seres humanos. Así es. Digo, tendría que ser la columna vertebral. Así es. El 90% de estos lugares opera de forma irregular. Imagínate qué tan alto es este porcentaje. O sea, no están dando el servicio como debe de ser. Y si a eso le sumamos que en México no hay muchas alternativas de tratamientos para recuperarse, como en otros países. Aquí la verdad no hay grandes alternativas, o sea, casi todo se trata de recluir a una persona y bueno, tienes un psicólogo, tienes un abogado, quizá un médico, muchos no tienen ni servicio médico, posiblemente tienen algunas instalaciones adecuadas, pero no pensadas antes para desarrollar un lugar apto para tratar este tipo de problema, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, mira, generalmente lo que decíamos son casas comunes adaptadas para operar como centros, sin una planeación previa, sin tomar en cuenta lo importante que pudiera darle un plus a estos lugares. O sea, se basan en que tiene un dormitorio, tiene un sanitario, quizá una cocina, un área donde ellos puedan dar sus testimonios, porque luego manejan mucho esto de que tienen que hablar, compartir, dar sus testimonios, posiblemente una área al aire libre y párale de contar. Esas son las instalaciones que generalmente encontramos, ¿no? ¿Qué es irregular? Pues es irregular porque no es apto porque si no le dan importancia al hecho de que no podemos tener internos colectivos. Platicábamos tú y yo que es muy importante cómo los reciban en estos centros, ¿no? Que cada quien tenga sus áreas, por ejemplo, los hombres, las mujeres, los jóvenes, porque no puedes tratar de la misma manera, o sea, a todos los que presentan un problema de adicciones. Estos deben ser servicios personalizados para poder de veras ayudarlos, porque cada quien presenta una problemática diferente, ¿no? Ciertamente, ¿sí? Coincido contigo, Ifigenia, sí. y te digo, Ifigenia, en la confianza de que me has brindado tu amistad. Claro que muchas gracias. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, coincido. Y te lo voy a decir, se lo voy a decir a quienes nos siguen en las plataformas. Yo he estado en los grupos de Alcohólicos Anónimos, te lo decía fuera de cámaras. He estado también en programas de Narcóticos Anónimos. Sí. Conozco la guía. Sí. La guía, o sea, no la aplico porque yo no soy experto, pero la tengo y a veces voy echándome mis leiditas y me sirve. Sí. Hay libros, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, específicamente para Alcohólicos Anónimos, de grupos tradicionales de hora y media, donde tú vas por voluntad propia, entras al grupo, sí. comparten
comparten los compañeros de Alcohólicos Anónimos, que ahora ya no es tan anónimo. En aquella época, cuando iniciaron, sí era porque, pues por las condiciones de aquella época, la idiosincrasia, la forma de pensar, pues como que eran más señalados. Pero hoy hay apertura para hablar de esos programas. Y esos mismos programas se han ido adaptando incluso a los centros. Así es. Generalmente, no sé si has visto que hay muchos centros que se encuentran dirigidos por personas que tuvieron un problema de adicciones, que lograron superarlo, que fueron exitosos en esos tratamientos, salieron adelante y que actualmente están al frente de estos centros. Los famosos padrinos. Sí. Padrino de padrinos. Ahora bien, ¿eso es ideal o tiene que ser alguien externo que no esté dañado? Porque sí, la verdad, sí se dañan las neuronas, sí se daña uno emocionalmente, el espíritu también. Digo, aunque uno se recupera, pero ya no del todo, pienso yo. Mira, yo siento que no es lo más óptimo porque generalmente antes teníamos menos perspectiva de respeto por los derechos humanos que ahora, y aún hoy en día nos falta mucho. Entonces, esos tratamientos de estas personas eran basados ¿en qué? Basados en generar culpabilidad en los pacientes, de infringirles castigos, basados en mucha serie de violaciones de derechos humanos, de sobajar a la persona, de menospreciarla, de exhibirla con sus compañeros, de darle malos tratos. Entonces imagínate, si una persona tuvo la suerte de recuperarse y hoy en día está dirigiendo algo, está bien, ¿no? Él tuvo éxito, pero no quiere decir que esa persona pueda ser apta para seguir aplicando ese método, porque son métodos añejos, ¿sí? Coincido. Ya no son funcionales. Pero además va contra todo derecho humano, y ahorita tú me lo vas a decir. Así es. No puede funcionar de esta manera. Recuperar, darle recuperación a un enfermo adicto a alguna droga o al alcohol a través de la agresión física, de la agresión verbal, emocional. No puede ser. Fíjate que yo he visto casos en donde les dan de tablazos, los bañan con agua fría, los encobijan y les pegan, los encartonan, los amarran a postes al aire libre, los dejan sin comer, los paran al frente y los humillan frente a grupo. A lo que voy es que los desarman hasta perder la misma dignidad. Así es. Y estas personas, estos hombres y mujeres que quizás llegaron a través de sus familiares o ellos mismos pidiendo auxilio como última instancia, lo que hacen es salir peleados con el mundo y con la vida, peor de cómo entraron. Así es. Y entonces tienes ya a otra persona más dañada de cómo llegó. Así es. Son prácticas que socavan la dignidad humana, que lejos de aportar o de beneficiar, dañan más a la persona. Entonces, este tipo de centros puede tener muy bien todo en cuanto a profesionales, médicos, psicológicos, terapeutas, psiquiatras. Yo no digo que no, pueden estar muy bien, pero requieren mucha perspectiva de derechos humanos para tratarlos. Y además te voy a decir algo muy importante que muchas veces no toman en cuenta. Cualquier persona que se vaya a tener recluida tiene un tratamiento especial, requiere un tratamiento especial. Estas personas que se van a dedicar a tener a alguien recluido tienen que tener la capacitación en derechos humanos, no solo en general, sino en derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad y porque llegan totalmente en situación de vulnerabilidad, o sea, llegan vulnerables, hombres o mujeres. Y hay otras normas y otras reglas de derechos humanos que aplican para las personas en reclusión, que aunque no sea una reclusión penitenciaria, es una reclusión. Finalmente están retenidos, y por lo tanto las personas que están operando en este lugar tienen que tener conocimiento de esos estándares, de cómo lo van a manejar, normas. No, y hay protocolos.
Ok. O sea, hay estándares, hay normas, hay protocolos. O sea, un protocolo de intervención. Sí, No puede ser así nada más de, a ver, déjemelo usted, fírmele aquí que usted da la responsiva y va para adentro, que es como le hacen. Sí. ¿No es así? No es así. Si no son, digo, tan ricos que son los cerditos, pero no son animalitos. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, Hasta los animalitos se rebelan. Sí. Ahora las personas. Sí, y pues sobre todo el trato, ¿no? Desde el principio, porque primero que nada, como dices tú, van a tratar personas, no son objetos, ¿no? Lo que están recibiendo. Entonces, tienen que ver que todos nosotros tenemos derechos humanos inherentes a todas las personas, que se tienen que respetar. Generalmente tienen que tratarlos sin distinción, sin discriminación y sin prejuicios. Y la primera forma en que se trata a una persona con adicciones es bajo un prejuicio, ¿no? Terrible. De juzgarlo. Ya lo está señalando desde que entra. Exactamente. Tú. Así es. Tú eres el malo por Sí. adicto, tú eres el malo por alcohólico, tú le has hecho daño a tu familia, tú le has hecho daño a tus hijos, tú le has hecho daño Sí. a tu mamá, a tu papá. O sea, te satanizan prácticamente, Sí. te ponen el pie en tu corazón, en tu emoción, en tu sentimiento. Así Y te hacen es. sentir una basura. Así ¿Eso es. no debe de ser? No Tú debe que estás de en los ser. derechos humanos, ¿eso no debe de ser? No, claro que no. La piedra angular de los derechos humanos es la no discriminación. Bien. Y la no discriminación se basa en no prejuzgar. O sea, nosotros discriminamos porque hacemos un juicio de las personas en base a algo que vemos. Pero es un desconocimiento. Sí, o algo simplemente que no nos gustó. Que no nos consta y que no conocemos. Sí. Porque es un prejuicio de algo que no sabes, que no conoces. Exacto. Pero que tú estás siguiendo una guía y a todos les das el mismo trato. Sí. Mira, generalmente antes se buscaba regenerar a las personas mediante sufrimiento, mediante hacerles creer que con eso ellos podían trascender. Sí. Déjame decirte, ahorita que tú dijiste, Sí. ¿cuál es la piedra angular de los derechos humanos? Dime, ¿cuál es? La no discriminación. Ah, bueno. ¿Y sabes cuál es la piedra angular de muchos de esos centros? El dolor. Dice que la piedra angular del crecimiento es el dolor. Que cuando las cosas te duelen, creces. Y tú me estás diciendo Sí. que la piedra angular del desarrollo humano Es la no discriminación. es la no discriminación. Sí. ¿Qué opinas de este triángulo? Bueno, yo lo que puedo decir es que no puede ser posible que tú lastimando a una persona, dañándola o señalándola, etiquetándola, prejuzgándola, Vaya a crecer. puedas aportarle algo, no le aportas nada. Sí, mentándole la madre, porque No hay grupos le donde aportas nada. en los anexos, Sí. Efigenia, Sí. les recuerdan a la mamá, a la abuelita, a la bisabuelita y muchas otras cosas más. Pues estas prácticas todas son añejas. No son nuevas. Ya no son obsoletas, no están. Nosotros tenemos que evolucionar, porque estás de acuerdo que esas prácticas son de gente que no evoluciona, involuciona, Ciertamente. ¿no? Sí. Entonces, Y tenemos nuevos retos, Así nuevas es. drogas, nuevo tipo de adicciones. así es. Cosas que cada vez están más a la mano de los jóvenes, cosas que cada vez son más fácil adquirirlas, más fácil tenerlas, y por eso el problema es tan grande. Es mayor. Entonces, eso obliga a que las personas que se dediquen a esto estén más capacitadas, ¿estás de acuerdo? Sí, coincido. O sea, tienen que estar más capacitadas, tienen que estar reguladas como debe de ser, para pues poder realmente ayudar, porque si no, no pueden ayudarlos. Bien, ¿no? ¿qué más tenemos? Así es. Bueno, mira, en estos lugares tienen que apegarse, para empezar, indispensable, a 4 principios aplicables, que son respetar, proteger, garantizar y promover. ¿A qué se refiere esto? Respetar, no interfiriendo en el disfrute de los derechos humanos de estas personas, ¿sí? Proteger, evitando agresiones que los pongan en peligro a ellos o a sus compañeros,
¿no? Garantizar. Aquí se refiere a recursos, a que estas instalaciones realmente puedan proveerles atención médica, psicológica, buena alimentación, instalaciones dignas, limpias, espacios dignos, ¿no? Que cumplan con normativas de espacios, como hablábamos, áreas separadas para los internos. Dependiendo jóvenes, señoritas, adultos y casos. Y áreas que no los pongan en riesgo, sobre todo, ¿no? Y promover. Este punto se refiere a que estén apegados a lo que es la normativa de derechos humanos, pero no solo para tratar a los internos, sino el personal tiene que conocer de los derechos humanos, pero aplicarlos realmente. Pero para eso, ¿no? Para ello tienen primero que capacitarse y tener conocimiento. Así es. Para poder ellos ser transmisores del respeto a la vida humana. Sí, si ellos no tienen esta capacitación, si ellos no tienen esta perspectiva, si no creen en esto, ¿cómo pueden aplicarlo? No hay forma. No hay porque forma. No saben. No lo saben, exactamente. Otros puntos que son muy importantes, la clasificación de los internos. Yo insisto mucho en esto, hombres, mujeres, jóvenes. También es muy importante el régimen de vigilancia, porque muchas veces no tienen personal que esté dedicado a la vigilancia de los internos, ¿no? Por lo mismo reducir costos, no sé, es muy importante. ¿Cuántas cosas no pueden pasar en esos lugares? El monitoreo constante. Constante. Suministros de artículos de aseo. Porque una persona que está deprimida, que está dañada, que está mal psicológica y emocionalmente, imagínate lugares que estén sucios, en mal estado, que no tengan lo básico para asearse. ¿Tú crees que puedan recuperarse? No. Pues están más deprimidos. No se recuperan. ¿No? Están mal. Es más, se suicidan. Ha habido casos que se han suicidado. Aquí en Teciutlán, Efigenia, sí. El año pasado se aventó un interno en un centro de aquí de Teciutlán, que no lo voy a referir porque no es el caso, como lo acordamos. No, claro que pero sí no. se aventó en uno de Cuetzalan, un teciuteco que internaron, igual, también se suicidó. Ahora, el origen del por qué se aventó y el otro por qué se suicidó es desconocido para tu servidor. Pero fíjate que ahorita que estás refiriendo que el monitoreo de los internos, digo, yo pienso que debe también haber un monitoreo de los centros, sí. De los centros sí. Y de los internos y de los que llevan los centros y de las instalaciones, porque si no, no van a funcionar como lo estás planteando. Así es. ¿De cuántos? Nada más 350 son los que cumplen con toda la norma. La normativa. Adelante. Otra cosa, lo que acabas de mencionar, garantía de su integridad. Claro. ¿Qué seguridad le van a dar a una persona que lleva a su paciente a internar de que cuando regrese va a estar en buenas condiciones o va a estar? No sabemos. Sí, que no vaya a regresar violada, violado, golpeado o dañado. Hay unos que han salido locos. Ahorita que ya que le pasó algo allá adentro, no, hay eso unos me refiero, locos. ¿no? Otra cosa, agua y alimento suficiente y en buen estado, porque se escuchan muchas cosas. Desperdicio. O sea, en buen estado, agua y alimento en buen estado, trato digno, otra vez lo que decimos. Eso es de ley, por favor, todo. Escuchen esos que tienen centros. El trato digno, derechos humanos. Tienen que tener ellos un plan de actividades desde que llegan. Su familia debe de conocer y saber qué actividades van a desarrollar adentro. Imagínate si ellos llegan ahí como que van de vacaciones, pero entran, no tienen ninguna actividad, nada de beneficio, de provecho, no van a aprender nada y todavía los van a maltratar. No va a haber cambio. No hay. Necesita haber una programación. A ver, yo llevo a mi paciente, me siento con las personas, las familiares o amigos quien los lleve, y decir, mire, este es el programa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sabes cómo le hacen en el kinder, en la guardería, que llevas a tu bebé y en la entrada aparece el menú? Ah, muy bien. En la entrada aparece el menú. Sí. ¿Qué van a desayunar? ¿Qué van a comer? Y luego te dicen qué actividades van a tener en el día. Pero además te involucran en algunas actividades y te mantienen al tanto. Así y si es. ven una reacción en tu hijo, tu hija,
de cualquier cosa, lo hablan contigo, oiga, lo vemos así, fíjese usted que Pues anda así más debería alegre de ser. o anda muy callado. Entonces, yo creo Sí. que ahí también tienes muchísima razón. Y ellos deben de tener deberes y obligaciones. O sea, no nada más de decirle a la familia, bueno, los vamos a poner a hacer esto. Realmente tener ellos un plan pues no de trabajo, pero sí de actividades. Ocupaciones. Dentro del centro. De ocupaciones. Exactamente. O sea, son muchos puntos. No nada más es tener una instalación y una persona que se recuperó para poder Y aventarlos operar. a todos No, ahí en un corral. operar a esta gente. Bueno, ahora te voy a decir algo. Las personas con adicciones ya presentan una cuestión de vulnerabilidad. Ya deben ser tratados con una norma de derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿qué crees? Que dentro de esa vulnerabilidad que presentan por su adicción, dentro de esos centros hay otras personas vulnerables, más vulnerables. ¿Qué vulnerable? Tienen vulnerabilidad múltiple. ¿Por qué? Porque ahí adentro hay mujeres que si no las tratan con perspectiva de género, que si no le cuidan toda esa situación, se ven expuestas a todo tipo de abusos. De abusos, entrando de por la violación. Porque son vistas como objetos sexuales. O sea, hablando claro aquí en México, en este país todavía, y ustedes han luchado mucho por ello, sí. Meter a una mujercita, señora, joven, a uno de estos centros, pues ya de entrada el hombre, que todos ya dañados, por una otra razón, o algunos, pues ven un objeto sexual, no ven una mujer que tiene derechos y que se le tiene que respetar. Por eso es importante la separación. Otros internos vulnerables, adultos mayores, porque también hay indígenas, personas que a veces están internadas y que las discriminan, aparte de toda la problemática, ¿no? Personas que puedan tener una discapacidad física o mental, ¡híjole! O que ya quedaron dañadas por el mismo uso de las drogas. Sí, ya no funcionan bien. Igual, no, ya se quedaron en el avión, como decimos en la banda. Otra situación, personas con VIH, que es muy común dentro de las personas que utilizan drogas, por ejemplo, con jeringas. Porque están usándose entre ellas. Esa es otra vulnerabilidad múltiple. Y por último, personas de la diversidad sexual, LGBTIQ+, y todo lo demás. O sea, este tipo de personas, imagínate la problemática, están ya con esa situación y todavía la condición que ellos presentan, entonces... Se maximiza. Si estos centros no toman en cuenta los derechos específicos humanos de estas personas a tratar, ¿cómo los pueden ayudar? No hay manera. Si no hacen esa clasificación. Y no porque no quieran en muchos de los casos, porque no saben. O entonces, no lo toman en cuenta. Por eso no saben, no sé. y no hacen nada para prepararse. Sí. Y no lo toman en cuenta, efectivamente. Pero si no lo toman en cuenta, porque no saben. De verdad, en muchos casos es cierto lo que tú estás planteando. Yo me recupero, ya me siento padrino de padrinos, y ya yo soy el que a los demás les voy a decir cuál es la ruta para salvarse. No, porque tú ya lo acabas de exponer, cómo realmente tenemos que... cosas. El ser humano se tiene que recuperar. Y te voy a decir una cosa, ignoraba yo varias cosas de lo que tú estás planteando. Pues es que todo lo que yo te estoy comentando está basado en protocolos internacionales aplicables a personas en reclusión. Y en eso estoy hablando de derechos humanos. O sea, ya es científicamente probado. Sí, por ejemplo, están las reglas Mandela, que son el estándar de las normas de las personas en reclusión. Tenemos las reglas de Van Gogh, que son unas normas que son para tratar a las mujeres que se encuentran reclusas, que tienen diferentes cosas que tratar. Las reglas de Tokio, que son unas reglas para tratar a los jóvenes, ¿sí? Para prevención de todo esto, para que no caigan pues en este tipo de cosas, tanto de adicciones. Todo esto está basado, por ejemplo, también en la LNEP, que es la Ley Nacional de Instituciones Penitenciarias, que aunque esto no es penitenciario, pero es una reclusión también a la que están siendo sometidas, y muchas prácticas
pues son parecidas. O peores. Entonces, si alguien va a operar algo así, tiene que tener conocimiento de esto. Son derechos específicos. Quiero decirte que también entran aquí todas las personas de desalojo forzado interno. Personas que vienen de Centroamérica huyendo, que son migrantes, que son repatriados, que son refugiados. Todo este tipo de personas tienen unos derechos específicos. Pasando por a México, tratar, sí. Porque pasan por México. Y ahí los derechos humanos los... No, Carlos, son víctimas ¿de qué? De secuestros. Bueno, los sí, ya. tienen recluidos. Entonces, las personas que se van a dedicar a tratar con este tipo de problemática, si no tienen toda esa inducción y esa capacitación, ¿cómo lo van a poder hacer? Están destinados nada más a no tener buenos resultados con esos seres humanos que tienen bajo su responsabilidad. Ampliemos la información. Sí. Bueno, mira, entonces la mayoría de los centros que operan en México no están basados en tratamientos médicos ni científicos. O sea, se pudiera decir que son amateur en este tema, no están profesionalizados al 100%, ¿sí? No es pues no tienen una capacidad para operar en cuanto a logística quizá, pero les a ver, falta no todo esto. son no tienen las normas Sí, que deben de ser. que deben de tener para Sí. operar y por consiguiente, tú corrígeme, porque yo estoy aprendiendo, soy tu alumno. No, sí. Por consiguiente, la recuperación del paciente del adicto a alguna droga, del que es alcohólico o cualquier tipo de situación de adicción, Sí. pues no se le puede garantizar la recuperación de entrada. Sí. Y luego, el trato que tanto ha hecho énfasis nuestra amiga, quien es pues ella es activista pro derechos humanos y medioambientalista, en la acción, no en el discurso, me consta, y te felicito por ello. La verdad que me siento muy orgulloso que andes haciendo el tema del agua, el tema de la reforestación, el tema de las plantas tratadoras. Necesitamos gente como tú aquí en Teciutlán. Gracias. Tienes mucho que aportar a esta gran ciudad que te vio nacer. Sí. Entonces, mira, adelante. Ok, otro punto muy importante es el de la capacidad. O sea, estos centros generalmente tienen sobrepoblación, ¿sí o no? Entonces, imagínate, ahí ya hay una falta en la operatividad del centro, porque una persona más arriba de su 100% de capacidad ya es sobrepoblación. Y en esto van muchos puntos que no toman en cuenta, o sea, quizá por atender más personas. Es que es un negocio. Exacto. Para muchos es un negocio. El porcentaje que está irregular, me atrevería yo a mencionar que en varios de ellos prácticamente son negocios. Son negocios de los enfermos recuperados. Entonces, pues es un esquema de negocios. Pues debe ser muy importante que el cupo sea el correcto y el adecuado y que no se rebase. Porque, ¿qué pasa? Pero si me va a dejar 20,000 pesitos al mes, pues lo meto. Y si viene otros 20, entonces ya son 100,000 y los canalizo en un área de literas donde ya no debiera estar. Y eso ya genera una invasión de espacios que afecta la recuperación del paciente. Hacinamiento se le llama. Los hacinamientos. Hacinamiento, porque ya está poniendo la capacidad en riesgo de la operatividad del centro. Ya hay sobrepoblación, supera la capacidad, pone en riesgo la operatividad y cae en un término que se llama capacidad de urgencia, que quiere decir que ese centro ya en cualquier momento puede ser víctima de muchas cosas. Coincido contigo. De que ya pueda colapsar por muchos puntos, por violencia, por pues hasta amotinamiento de parte de ellos que se quieran salir. Y no, ya ha pasado. O sea, tantas cosas que pasan ahí, pero es por sobrepoblación. Muy bien. ¿No? El tiempo se nos está comiendo, así que te pido amablemente que vayas a conclusiones, por favor. Ok. Bueno, pues yo solamente quería decir que, ya para cerrar,
que todas las personas que están operando estos centros, ¿no? Nosotros aquí estamos platicando una problemática sin ánimo de perjudicar a nadie, sino más bien de que puedan tomar en cuenta esto. Por ejemplo, familiares que van a llevar a un interno, que sepan a dónde lo van a meter, que tomen esto en cuenta. Y personas que quieran operar estos centros, que se den la oportunidad de capacitarse, de hacerlo bien. Muy ¿no? bien, sí. Bueno, entonces estas personas están obligadas al manejo y a la aplicación de principios para la protección de todas las personas que pasen por un proceso de sometimiento, de reclutamiento, de detención, de reclusión o de internamiento. O sea, se tienen que profesionalizar en eso. Correcto. ¿Sí? Y también conocer los estándares que te platiqué. Bien. O sea, si no conocen esos estándares no van a poder operar no van a bien. poder hacerlo. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo, un centro que se encuentre señalado o en entredicho, ¿qué es lo que puede hacer? Si está en observancia de la sociedad, está señalado por mala operatividad, ¿qué tendría que hacer? Pues solicitar una revisión, ¿no? Solicitar estar abierto a revisiones periódicas, tanto de autoridades de la CONADIP como autoridades que puedan ir a ver que realmente operan bien, ¿no? De la CNDH, por ejemplo, pueden solicitar una visitaduría estos centros, para que lleguen y les puedan dar un pronunciamiento de que los revisaron, de que se haya establecido que ese lugar respeta los derechos humanos, porque no podemos generalizar. No, Habrá ni tampoco centros, estamos señalando a nadie. No, que estén operando bien, como debe de ser y hasta mejor de lo que aquí mencionamos, ¿no? Claro. Pero si no lo tienen definido, no lo sabemos. Y en caso de que no, se les puede hacer el exhorto a través de la Comisión de Derechos Humanos. Claro que sí, que una ellos, visitoría. Que una visitaduría, que los revisen, que vean que las personas que están internas están bien, que establezcan su posicionamiento en cuanto a la protección, la observación y la aplicación de estos estándares, de convenciones, de acuerdos, de normativas, y que incluso utilizan hasta jurisprudencias nacionales e internacionales de derechos humanos para tratar a esta gente. Bien. ¿No? Sí, claro. Entonces, pues sería eso. Por último, el tema de las adicciones tiene por lo menos 4 vías. A ver. Que tú no puedes tratar un tema de adicciones nada más recluyendo a una persona, ¿estás de acuerdo? A ver, explícanos. Número 1. Prevención. Difusión, concientización, capacitación. ¿Ok? Número 2, atención. Médica, psicológica, terapia, el internamiento. Correcto. Número 3, restauración de todo lo que perdió esta persona, ¿sí? Recuperar su casa, su familia, su trabajo, su salud, el respeto de la sociedad que lo juzgó. Todo eso es muy importante, que esta persona pueda tener esa oportunidad. Claro que sí. Y por último, reinserción. ¿Qué quiere decir esto? Acciones efectivas y encaminadas a que pueda encarrilarse y no volver a recaer. Que tenga oportunidad de volver a tener seguridad como persona. Ganas de vivir. Credibilidad, respeto. Salud. Porque si no se le aporta eso, si no se le arropa con eso, no puede ser solo un internamiento. Son mínimo 4 vías. Y yo te agrego algo más. A ver. Amor. Ah, claro. Amor. Esa es la columna vertebral. Todo. El amor. Si no hay amor, no hay nada. El mundo no gira. No gira. Tenemos tenemos de verdad, el amor es lo que necesitamos. Necesitamos querernos todos y entrarle a estos temas. Yo te aporto algo último. Por favor, hombre, es tu programa. Algo que me encanta. Sí. A los jóvenes les quiero decir, apuéstenle a la familia, apuéstenle al compromiso, a las relaciones serias, estables, sanas. Apuéstenle a la familia como base de la sociedad. Sí. Que no tengan miedo al compromiso, que no tengan miedo a la responsabilidad, porque la familia es la base de la sociedad. El entorno es muy importante, lo que hablamos con nuestros hijos, lo que le decimos. Yo siempre he dicho que los hijos son el reflejo de los padres. Si tú como padre, somos humanos, somos imperfectos, erramos mucho y todos los días erramos, pero si tenemos un hijo exitoso, ¿qué quiere decir, Carlos?
que estoy dejando un buen legado en este mundo terrenal a través del ejemplo. Que algo hice bien. Exacto, mis acciones llevaron a mi hijo, a mi hija, a ser un buen ser humano, que va a ser mejor, más llevadera, pues este mundo donde necesitamos, decía yo al principio de la charla, composición social. Sí, necesitamos ser empáticos con esta situación, porque su hijo, su hija puede caer. Nadie está exento en este mundo tan pues torcido, tristemente. Tristemente, ¿qué me gustaría estar hablando de otra cosa? Que todo el mundo corre, todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo come sano, pero no es así. La realidad es que estamos rebasados por las adicciones, por el alcoholismo y por muchas otras cosas más. ¿Qué más tenemos? Porque no podemos dejar nada que sobre tintero. Eso era todo lo que quería decirles. Vulnerables somos todos. Nadie estamos exentos de errar, de equivocarnos, de caer. Pero yo creo que lo importante es que seamos seres en constante evolución. Lo somos. O sea, adquirir conocimientos, crecimiento. Yo te voy a decir algo, yo me fui 17 años de Teciutlán y me da mucho gusto cuando yo llego y veo una persona que no solo se quedó igual, evolucionó. Y me sorprendo de ver, digo, wow, qué desarrollo, mi amiga, qué evolución, o sea, qué admiración. Lo mismo que nosotros hicimos de ti. Ay, gracias. Pero me da mucha tristeza, Carlos. Me ha tocado ver personas que están en el mismo lugar. Oye, jamás salieron de ese lugar. ¿No te ha tocado ver a unos que están como cuando los te fuiste están exactamente igual? Igualitos. O peor. Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué crees? Que me ha tocado ver involución. O sea, gente que la degradación humana. Que ya no la reconocí. No, ya, la degradación porque humana. no, o sea, fue hacia atrás. Y no es una crítica, o sea... Estamos analizando situaciones. Estamos analizando la situación. Desarrollo humano. Exactamente. En una sociedad como Teciutlán. Entonces, a mí eso me duele, no quisiera que eso pasara. Tú quisieras verlos bien a todos. A todos, a todos. Te agradezco. Sí. Ifigenia Toledo, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar con quienes nos hace favor de seguirnos para hablar sobre la operatividad de los centros de rehabilitación en México, en Puebla y aquí en la región. La exposición estuvo extraordinaria. Espero que les guste. Que ojalá reflexionen. Con mucho gusto, con mucho cariño para los jóvenes, para las personas que estén atravesando por una situación así, para las mamás que estén viviendo una situación así con sus hijos. Así para es. Todas ellas, pues, como mamás también tenemos que prepararnos. Así es, como mamás, como papás, sí, como hermanos, sí, como primos, como tíos, como abuelos y como sociedad. Todos estamos involucrados, nadie está fuera de este asunto, sí, nadie. Sí. O usted puede decir, no, pues es que yo no tengo ningún hijo adicto, pero ¿qué tal si se le mete un adicto a su casa? Entonces hay que participar en estas acciones, hay que hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hay que voltear a ver al vecino, hacer buena vecindad, ¿sí? No juzgar y sin hacer nada. Visibilizar, porque muchas veces hay temas tan delicados que nadie quiere hablar de ellos. Nadie quiere hablarlos porque dicen, me voy a meter en un problema. ¿Qué van a decir? Hasta que les cae. No debe ser, ¿no? O sea, debemos aportar empáticos, siempre lo que insisto, podamos. O sea, si tú con una palabra o con un mensaje o con un comentario puedes ayudar a alguien a que pueda mejorar una situación, hay que hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ifigenia, por acompañarnos. Me mandas a cámara, por favor, a mí, para cerrar el programa. Gracias. Y me pones unas imágenes al costado para poderles decir a todos ustedes, a quienes tengan en este momento aquí en Teciutlán, en los centros de rehabilitación, todos los centros de rehabilitación de Teciutlán, vayan a ver a sus hijos y a sus hijas, a sus esposas o a sus esposos o a sus familiares. Revisen cómo los están tratando y cómo los están atendiendo. ¿Qué desarrollo están llevando? ¿Qué programa tienen esos centros? Si están cumpliendo con todas las normativas que ya aquí planteó la experta. Para los que ya están adentro, hombres y mujeres, no vaya a ser que vaya a ser contraproducente.
también es necesario que intervengan autoridades correspondientes para que hagan esas supervisiones en la operatividad de estos centros que están aquí en Teciutlán y la región. Es muy importante. Y finalmente, para aquellos que piensan ingresar, internar, hacer una intervención de algún familiar, primero infórmense detenidamente a dónde los van a canalizar. Porque muchas veces en la desesperación de salvar a su familiar o de ya no tenerlo en las calles o en la casa, los llevan, pero no tienen conocimiento pleno de qué van a vivir sus hijos o sus hijas o su familiar. Entonces, es motivo de reflexión, de hacer conciencia y de actuar en consecuencia. Es una gran oportunidad de prevenir que más jóvenes, que más señoritas se pierdan en el alcohol y las diferentes drogas. Pero también es la oportunidad de hacer centros de rehabilitación que cumplan todas las normas que comienzan con los derechos humanos, los derechos fundamentales que son los derechos humanos de la persona. Si no es así, pues estos centros deberán ser pues cerrados mientras se ponen en orden después de una visita y que les hagan observaciones para que cumplan toda la normativa. Entonces sí vamos a poder tener un desarrollo y una recuperación objetiva del paciente. Ojalá y esta charla contribuya a quienes están a cargo de estos centros, contribuya a las familias y contribuya a las autoridades y a toda una sociedad como es la de Teciutlán, que es una sociedad que no es apática, es una sociedad que siempre está dispuesta a colaborar para que Teciutlán siga siendo lo que es, una ciudad grandiosa, con gente de trabajo, de principios, de valores, intelectual. Entonces, vamos todos para adelante, es un gran temazo, que tengan una excelente tarde. Usted que es el más importante de esta charla, es quien tendrá la mejor opinión. Su amigo Carlos Martínez, que tenga una buena semana.